cantidad de sangre en el cuerpo, o puede ser otra cosa como una vasodilatación. Y el principal mecanismo de vasodilatación más frecuente es la infección también llamada shock séptico. Shock séptico. En el shock séptico hay una vasodilatación con activación de factores inflamatorios exagerados que produce también un aumento de la permeabilidad capilar, y esa vasodilatación hace que la presión arterial caiga, pero el corazón está sano, el corazón está bien en un shock séptico. En cambio, en el shock cardiogénico es lo opuesto. Los vasos sanguíneos, el tono vascular está conservado, pero el corazón es el que está deprimido, tiene poca fuerza para poder enviar sangre a los tejidos por algún motivo, como por ejemplo un infarto, ¿no? Que si infarto el corazón va a producir una disfunción de nivel de insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahora, puede ser una hipertensión crónica que con los años produzca cambios arquitectónicos en la musculatura cardíaca y también disminuya la capacidad del corazón para latir adecuadamente, para bombear adecuadamente. También va a producir un problema de bomba. En cambio, el shock circulatorio, ya como pueden ver, es pérdida de sangre, infecciones graves, daño cardíaco agudo, ¿no es cierto? Y ya sabemos, es una enfermedad súper frecuente. ¿Por qué? Porque es súper frecuente la hipertensión, ¿no es cierto? La diabetes y todas esas patologías del síndrome metabólico. No todos los pacientes van a tener cierto grado de insuficiencia cardíaca. Se dice que un paciente que tiene diabetes es equivalente a un paciente que ya ha tenido un infarto. O sea, si el paciente es diabético, tiene un familiar diabético, es equivalente a que ya haya tenido un episodio de infarto, ¿no? Entonces ya tiene un daño, una lesión a nivel cardíaco. Causas comunes: la cardiopatía coronaria, síndromes coronarios, ¿no? La angina, el infarto, la hipertensión, la cardiomiopatía dilatada y la cardiopatía valvular. Estas son las principales causas de insuficiencia cardíaca en el mundo, ¿no es cierto? La insuficiencia cardíaca, si la intervención es temprana, si trata la causa de fondo, si le das medicamentos, cambia el estilo de vida, se puede frenar. Pero una vez ya está instaurada, ya no se puede frenar, porque el músculo cardíaco se remodela de manera permanente, ¿no es cierto? Estos son los estadios AJA. Hay dos clasificaciones, AJA y NIJA. Más adelante lo vamos a ver. Eso se va a preguntar 1000 veces, creo que se va a preguntar toda su vida, no solo en fisiopatología, sino en medicina interna, cuando sean internos, cuando sean residentes, le van a preguntar 1000 veces esas clasificaciones. La aplicación AJA se divide en 4. A es que el paciente tiene alto riesgo, por ejemplo, es obeso, es hipertenso, diabético, pero le hacen un ecocardio, le hacen una radiografía de tórax y no hay signos de cambios arquitectónicos. ¿Ya? Es un paciente que, si bien tiene factores de riesgo, todavía no tiene cambios arquitectónicos en su corazoncito. No hay, y ni tampoco hay síntomas de insuficiencia cardíaca, naturalmente. Etapa B, ya hay cambios estructurales, ya el corazón está grande, pero no hay síntomas. Etapa C, ya existen ambos, tanto cambios arquitectónicos en la musculatura cardíaca como síntomas, ¿no? Y finalmente, etapa D es cuando ya es el C, lo mismo, pero ya avanzado, recibiendo tratamiento máximo, está más o menos, o no tolera el tratamiento, es refractario al tratamiento. Y estos son pacientes candidatos, etapa D, ¿de qué? ¿Qué hay que hacer con este paciente que no hay solución ni con medicamentos, nada? ¿Trasplante? Trasplante, mira, que acá en este país es difícil, ¿cierto? Pero bueno, gasto cardíaco. El gasto cardíaco ya lo habíamos hablado, ustedes que son buenos estudiantes ya lo conocen y ya lo mencionaba varias veces en las clases anteriores, pese a que todavía no hemos visto cardiología. El gasto cardíaco es una medición en la cual se mide cuántos litros por minuto emite el corazón, que más o menos es 4.5, ¿no es cierto? 4.5 a 5 más o menos, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner la fórmula acá. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia muscular sistémico periférico, es lo mismo, ¿ya? Y gasto cardíaco equivale a fracción del volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El volumen sistólico es cada latido cuánto volumen de sangre empuja o es capaz de empujar
el corazoncito. Y la frecuencia cardíaca es la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes multiplican 60 de frecuencia, 60, lo multiplican por más o menos 40, 50, ¿ya? De volumen sistólico. El volumen sistólico sería, el gasto cardíaco, ¿cuánto sería? De 40 o 50 más o menos, de volumen sistólico. Cada mililitro emite, cada latido emite 2.400. Ese es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca porque no es 4 ni 5, ¿no es cierto? Fácil de calcular, ¿no es cierto? Es un parámetro muy sencillo, ¿no? Entonces, es un paciente que tiene, cada latido emite de 40 a 50 en este paciente mililitros de sangre y su frecuencia cardíaca es 60 latidos por minuto. Lo multiplican y listo, o sea, yo lo gasto cardíaco. Bien fácil de hallar, ¿no es cierto? Sin embargo, a buenas a primeras, medir esto en el ser humano es difícil en realidad. Si bien esta fórmula es bien sencilla, medirlo en el ser humano es súper complicado. ¿Ya? Pero es bueno tener estas fórmulas porque nos sirven de manera de aprendizaje. Bien. Ya, a ver. Ahí está. Ya, por ejemplo, este es un paciente sanito. 75 de frecuencia por 60 latidos por minuto. ¿Cuánto sale? 4,5 litros por minuto. 4.500 mililitros por minuto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ven cómo sale? Este es un paciente sano. 60 por 75 sale 4.500 mililitros o 4,5 litros por minuto. Recuerden que el gasto cardíaco se mide en litros por minuto, por eso es 4,5, no 4.500, ¿no es cierto? Pero se halla de esta manera en litros. Ya. Ahora, existe otro valor que también se tiene que tener en cuenta, eso es pregunta de examen, muy importante. Y pónganse a pensar, imagínense que tenés un niño de 12 añitos, preadolescente, o ya casi adolescente, y tienes un señor de 60 años. El niño de 12 años pesa 40 kilos y mide 1,50 metros, 1,60 metros, ¿no? Y es alguito, ¿no? Porque hace deporte, ¿no? Y tienes un paciente obeso que pesa 120 kilos y mide 1,70 metros, 1,80 metros. Ambos tienen gasto cardíaco de 3,9, 4, digamos 4. ¿Ya? ¿Los dos pacientes están bien? ¿O hay un paciente que está sano y el otro está enfermo? ¿Qué creen? Dos pacientes, uno grande, obeso, 1,80 metros, y el otro paciente, un niño de 12 años, que pesa 40 kilos y solo mide 1,50 metros. Y los dos manejan el mismo gasto cardíaco de 4 litros por minuto. Los dos tienen un gasto cardíaco normal o uno de ellos está enfermo y el otro está sano. ¿Qué es lo que piensan? Ya, vamos a calcularlo. Ya. El área de superficie se calcula, el área de superficie corporal se calcula con la talla y el peso del paciente. Es una fórmula larga, y es más, hay como 4 o 5 fórmulas diferentes. Deben haberlo visto en algún momento, área de superficie corporal, porque eso se ve en pediatría, a veces se ve en lo que son medicina, complementarias, se ve área de superficie corporal bastante, ¿ya? En realidad tiene como 6 a 7 fórmulas. O sea, vamos a buscar la más facilita para que se ganen con el ejemplo, porque esto prácticamente lo voy a preguntar como 20 veces. A ver, la fórmula más sencilla. Esta es la más sencilla. ¿Ya? La fórmula de Mosteller se llama. La fórmula de Mosteller de área de superficie corporal, o también llamado ASC, es igual a la altura por el peso entre 3.600 y todo esto raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, tenemos dos casos. Uno tiene gasto cardíaco de 4 y el otro también tiene gasto cardíaco de 4, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero uno pesa 120 kilogramos y mide 1,80 metros. En cambio, el chibolito pesa solo 40 kilos y mide 1,50 metros. ¿Ya?
¿Cuánto de superficie corporal, para empezar, tiene el anciano? Calculen, por favor. La talla es en centímetros y el peso es en kilos. ¿Cuánto de área de superficie corporal tiene? Y ambos tienen un gasto cardíaco de 4 litros por minuto. La centígrados, esto son kilos. La altura en centímetros por el peso kilos en de 3600, todo eso raíz cuadrada. ¿Cuánto? Ahora te colgaré. ¿Cuánto sale? Raíz cuadrada, ¿sí? Altura sería 180 por 120. Todo eso entre 3600. Muy bien, ya está. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale del anciano obeso, mórbido? Obeso. Será mórbido, tendríamos que sacarle el índice más alto. Tiene que ser más cerca. Eso es. 180 kilos. No, kilos. Ya. ¿Cuánto tiene de área superficie corporal? ¿Cuánto salió? ¿Alguien que me puede decir? 19. 2,44. Muy bien. Ya, 2,44. Fórmula de Mostelier, guárdenla porque si le va a hacer preguntas en el examen de esto, ¿ya? Fórmula de Mostelier de área de superficie corporal, ¿ya? Y el niño, el chibolo, ¿cuánto tiene? A ver. El niño mide 1,50 m, entonces sería 150 centímetros, ¿no es cierto? Y el peso sería 40, nada más. Su área de superficie corporal es 1.29. ¿Ya? El índice cardíaco, cuando ustedes escuchen índice en todo lo que es corazón, todo lo que es corazón y sea índice, empieza con índice, está corregido en base al área de superficie corporal de la persona. ¿Ya? Y es fácil, es el gasto cardíaco entre el área de superficie corporal. El índice cardíaco es gasto cardíaco dividido entre área de superficie corporal. Y lo normal que debería ser es 2.5. ¿Ya? Y menos de 2.1 ya puedes hablar de un shock cardiogénico. Shock cardiogénico. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuánto tendría el paciente obeso? 4 entre 2,44, ¿cuánto sale? 4 entre 2,44, no se pasen, ese sí es súper fácil. 4 entre 2.44. 1.73 ha fallado. Tiene una falla cardíaca ya en shock cardiogénico. Shock cardiogénico. Por más que tenga un gasto cardíaco de 4. Índice cardíaco. Y el chibolito, ¿cuánto sale? 4 entre 1.29. 3.1. Un índice cardíaco normal, porque es más de 2.5. Es un paciente sano. A pesar que los dos tienen un gasto cardíaco de 4 litros por minuto, el índice cardíaco permite una corrección dependiendo si tu paciente es grande, cotote o pequeño. ¿Y por qué esa corrección? Sencillo. El corazón es una bomba. No vas a comparar una bomba, pedirle a una bomba bombear un lago entero a bombear una piscinita. ¿Cuál va a luchar más? ¿Cuál va a sufrir más? El que va a bombear la sangre de todo el lago entero. En cambio, la piscinita va a cambiar fácil, no va a tener problemas. Por eso el índice cardíaco y todos los índices son muy importantes. Ya eso prácticamente se va a preguntar, no solo para ahorita, ¿no? A los que hagan el curso de cardiología y los que hagan especialidades relacionadas a cardiología, cirugía cardiovascular, medicina interna y medicina intensiva, lo van a ver el resto de sus existencias. El resto de sus existencias lo van a ver. ¿Ya? Toda su vida lo van a ver. Para toda la vida. Estas dos fórmulas para toda su vida la van a ver. ¿De acuerdo? Doctor, ¿de clase cuáles eran los valores normales de índice cardíaco? Los voy a colgar acá, en la diapositiva. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los valores hemodinámicos normales. Otra vez para pasar. Saturación arterial de oxígeno normal, fácil. ¿Cuánto es? Dedito. Saturación. 95. Ahí está, ¿no es cierto? La saturación venosa mixta. La saturación venosa mixta es la saturación que se halla cerca de la aurícula derecha.
Y la saturación venosa central es la que se encuentra dentro de la aurícula derecha. Entonces sangre venosa. Y por ende la saturación va a ser menor. ¿Por qué sería menor la saturación venosa que la arterial, doctora? ¿Por qué la saturación venosa es menor que la arterial? ¿Por qué? ¿Qué pasó con el...? No, recuerda, hay un concepto bien básico. Está perfecto lo que has dicho. Yo respiro, ¿no es cierto? Respiro. Se oxigena mi sangre. Llega a la aurícula izquierda. Pasa al ventrículo izquierdo. Y es bombeado hacia todo el cuerpo y da toda la vuelta entera. Después llega a mi riñón, a mi dedo de mi pie, a donde sea, ¿no es cierto? Da vuelta y llega a mi aurícula derecha. Y llega marcando de 70 a 75. ¿Qué pasó con el oxígeno? ¿Ah? Fue consumido, el término sería fue consumido por los tejidos. ¿Ya? Y el balance entre demanda y aporte de oxígeno se le llama hemodinamia. Entonces, un hemodinamista es un médico súper especializado, ni siquiera especializado, súper especializado, que ha hecho cardiología, medicina intensiva o cirugía cardiovascular, que se súper especializa en la hemodinamia, que es una ciencia matemática y con mecánica de fluidos encargada de calcular si el corazoncito está ok o no, o si el problema del shock es circulatorio o de origen cardíaco, que fue lo que vimos al principio de nuestra clase, ¿no? Gracias a todos estos cálculos matemáticos y las maquinarias que valen aproximadamente miles de millones de dólares que cuesta hacer esto. Que si hay en el país sí tenemos. Que hay en el regional también, tienen en el hospital regional, en el nosotros, todo eso para Fernández. Sí lo tienen. Muy bien. Contenido arterial de oxígeno es el contenido de miligramos por decilitro que hay de oxígeno en la sangre, y eso se mide con esos valores. Lo van a tener en su diapositiva, no es necesario que lo memoricen, ¿ya? Pero se hace una delta, o una diferencia de las dos, del arterial y del venoso, tratando de averiguar esa diferencia que mencionamos con la doctora, ¿no? Tú respiras 95% a 100%, se consume y regresa 70-75% al otro lado. Esa delta o diferencial me permite hallar de alguna manera cómo está la hemodinamia del paciente, y por ende es una forma de calcular el gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco, calcular el volumen sistólico es muy difícil. Tendrían que teóricamente colocar un aparatito en la puerta de la aorta para medir cuánto volumen sale. ¿Ustedes creen que eso es factible? No, ¿verdad? No se puede. Y si me pudiera, matarían al paciente con tromboembolia, porque es un cuerpo extraño que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente no se puede marcar de manera directa. Entonces, lo que hacen es usar el oxígeno como un marcador, como una especie de guía para saber si nuestra hemodinamia está bien o está feída, ¿no? Entonces, está también lo que se le llama entrega de oxígeno, que es DO2, y obviamente existe entrega de oxígeno indexada. ¿Cómo se calcula la entrega de oxígeno indexada? Fácil. Entrega de oxígeno entre índice cardíaco, en vez de gasto cardíaco, ¿no es cierto? ¿Ya? Presión arterial normal, ya saben ustedes cuál es la presión arterial normal, ¿no es cierto? 120/60, ¿no es cierto? Ahí está, súper fácil, súper sencillo. La presión arterial media, ya lo dijimos al principio de nuestro curso, la presión arterial sistólica más el doble de la diastólica entre 3, súper sencillo, súper fácil. La presión de la arteria, de la vena, o la presión venosa central, más o menos es 10 centímetros de agua. Es la presión venosa del lado derecho del cuerpo. ¿Ya? Hay presiones ultraventriculares que no son relevantes, pero se los muestro igual. Eso no lo voy a preguntar, obviamente. Y esto sí se va a preguntar 1000 veces, ¿no? Gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico dividido entre 1000 para que de mililitros pase a litros, ¿no es cierto? ¿Ya? Súper sencillo. El índice cardíaco, que lo voy a preguntar también, gasto cardíaco entre las áreas de superficie corporal. Área de superficie corporal, que en inglés sería Body Surface Area, por eso es BCA, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, de 2.5 a 4 es el índice cardíaco normal y el gasto cardíaco normal es de 4 a 8. 4.5 para todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, volumen de stroke es el volumen sistólico
Y es muy sencillo calcular el volumen sistólico si tú sabes el gasto cardíaco, porque simplemente inviertes esta ecuación, ¿no es cierto? Que más o menos es de 60 a 100 y existe volumen sistólico indexado. Y otra vez, chicos, ¿cómo calcula el volumen sistólico indexado? ¿Cómo calculas el volumen sistólico indexado? Si es indexado, es volumen sistólico entre índice de masa corporal, ¿no es cierto? Bien fácil, ¿no? Bien fácil, ¿no? Indexado quiere decir que lo divides entre el índice de masa corporal y ahí ya lo solucionaste, ¿no es cierto? Variación de volumen sistólico, que no viene al caso, y variación de presión pulso. Eso son parámetros que son más que todo para que los conozcan. Ah, esto es súper importante. Ustedes saben muy bien, saben muy bien que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, ¿no es cierto? Ya, hemos hablado de presión arterial, ¿cuánto vale? Hemos hablado de gasto cardíaco, ¿cuánto vale? Y cuando estaban ustedes en primero, segundo, y les han dicho presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, ¿nunca les han preguntado cuánto vale la resistencia vascular sistémica normal? Ahí está. Se mide en dinas, o también llamado sección por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, lo normal de la resistencia vascular sistémica es de 800 a 1200. Y cuando es indexada, ¿cómo se calcula la resistencia vascular sistémica indexada? Todo eso mismo entre índice cardíaco, ¿no es cierto? Les digo, entre el área y superficie corporal. O sea, por eso acá el denominador es gasto y acá el denominador es índice. Pero lo único que haces es dividirlo entre área y superficie corporal para que se convierta, ¿no es cierto? Nada más. Todo lo que es índice es dividir entre área y superficie corporal. Y entonces vamos a aplicar, ahora que ya sabemos, presión arterial es igual a gasto cardíaco, ¿ya?, por resistencia vascular sistémica, ¿ya? Y ahí dice que la resistencia vascular sistémica vale 80 por PAM menos PVC entre GC. Entonces esto lo sustituimos, ¿ya? Lo sustituimos acá. Borramos esto y ponemos la fórmula que sería 80 por presión arterial media menos la PVC, presión venosa central, todo eso dividido entre gasto cardíaco. Ya, muy bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, un paciente saludable que tendría 4,5 litros por minuto de gasto cardíaco. ¿Ya? Y acá también sería 4,5 litros por minuto. 80, ¿ya?, por PAM menos PVC, ¿ya? Entonces se cancelan, se eliminan, queda presión arterial es igual a 80 por presión arterial media menos PVC. 80 simplemente es un factor de corrección, porque eso es como está en dinas, nada más. Entonces, si le quitamos el factor de corrección, presión arterial es igual a presión arterial media. Llegamos a lo mismo, conclusión. ¿No es cierto? Presión arterial es igual a presión arterial media. Lo mismo. ¿Ya? Pero, ¿de qué nos sirve todo esto para el análisis si llega a lo mismo? De una manera muy interesante, porque si sabes la presión arterial media del paciente, que es 65, si sabes su gasto cardíaco, que es 4 litros por minuto, si sabes la presión venosa central, que es 10, puedes hallar la resistencia vascular sistémica en números. Doctor, si la resistencia vascular sistémica está aumentada, ¿qué quiere decir? ¿El cuerpo qué está haciendo? La resistencia vascular sistémica aumentada. ¿Qué está haciendo el órgano? Vasoconstricción, excelente. Primera clase de difusión endotelial. Y lo opuesto, si la resistencia vascular sistémica está disminuida, vasodilatación. Muy bien, entonces ya con eso ya tenemos una manera de saber si está vasodilatado o vasoconstricto el cuerpo humano. Y se acabó. Punto. Entonces, si ya sabes si las arterias y venas si están normales, con un tono disminuido o con un tono bajo, si ya sabes
si tu corazón está sano o enfermo, débil o fuerte, puedes tú evaluar en integridad todo el sistema cardiovascular. Shock cardiogénico, resistencia vascular sistémica normal con gasto cardíaco disminuido. Shock séptico, gasto cardíaco normal o aumentado con resistencia vascular sistémica disminuida, está vasodilatada. Shock neurogénico, lo mismo. Gasto cardíaco está aumentado o normal y la resistencia está vasodilatada. La resistencia está disminuida. Shock anafiláctico, la resistencia está disminuida y el gasto cardíaco está normal o aumentado. ¿No es cierto? Y con eso tú puedes dar tratamiento al paciente. Y esto se llama hemodinamia. Todo con estas fórmulas matemáticas. Siguiente, a ver. Entrega de oxígeno y entrega de oxígeno indexado, súper sencillo. Muy bien. En la entrega de oxígeno, el consumo de oxígeno normal en el cuerpo es más o menos 250 mililitros por minuto en reposo, que se consume de oxígeno. ¿Ya? Porque como el oxígeno está dentro de la sangre, tenemos que evaluarlo como un líquido. Pero como es un gas, pero está disuelto en la sangre, ya tenemos que evaluarlo como un líquido. Entonces, más o menos es 250 mililitros por minuto que se consume. ¿Ya? Entonces, hay una fórmula que se llama fórmula de Fick, que justamente les estaba diciendo. Esto de calcular gasto cardíaco de volumen sistólico por frecuencia cardíaca es muy difícil de hacer. Para eso se han creado diversas fórmulas, diversas maquinarias, diversos cálculos para poder hallar el gasto cardíaco. Una de esas formas se llama fórmula de Fick. Y la fórmula de Fick en realidad es muy sencilla. La fórmula de Fick es Fick, gasto cardíaco, equivale a consumo de oxígeno, consumo de oxígeno dividido de 2 entre aporte de oxígeno. ¿Ya? Porque estamos usando ese artificio que les mencioné al principio. La saturación venosa es 70-75. Saturación venosa central y mixta. La saturación arterial normal es 95-100. Si yo mediante un artificio puedo relacionar esto con el gasto cardíaco, voy a poder hallar el gasto cardíaco en números. Entonces la fórmula en realidad queda así. Gasto cardíaco es igual a consumo. ¿El consumo cuánto era? 250 mililitros. En la fórmula diapositiva anterior, ¿no es cierto? 250, ¿no es cierto? Dividido entre la diferencial arteriovenosa de oxígeno. Contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso de oxígeno. Y eso lo hallas, con tu saturómetro, hallas tu saturación arterial. Y colocándole un catéter venoso central que en cualquier hospital se puede colocar, la punta del catéter, coincidentemente por bendición anatómica de que Dios nos bendijo con esa coincidencia, la puntita del catéter venoso central aterriza en la puerta de la aurícula derecha, con vena cava superior. Uy, qué conveniente. Entonces tú sacas una muestra de sangre, lo envías a gases, va a salir la saturación venosa, central o mixta, ¿no es cierto? Que es 70-75. Y ya, entonces hemos visto que es 250, ¿no es cierto? Esta es una calorimetría que es lo que indica que sí es 250, pero puede variar según la edad, según la frecuencia cardíaca, pero no viene el caso. Ya, sigamos. Esto ya sabemos. Ya, muy bien. Entonces, continuemos. Ya, entonces, la diferencial arteriovenosa de oxígeno, lo podríamos hallar de la siguiente manera. ¿Dónde está mi arteria diferencial? En tablita regresamos. Aquí está. 0,138 por la hemoglobina por la saturación arterial,
más 0.031 por la PO2. Pero si se dan cuenta, no es algo que sea muy significativo ni la PO2 ni la hemoglobina. Entonces la podemos omitir. Podemos omitir, por ejemplo, la presión arterial y la presión venosa, como es 0.003, lo anulamos y nos quedamos con esto nada más. 0,013, 0,14 lo redondeamos, ¿ya chicos? 0,14 por la hemoglobina 10, ¿ya? 10 de hemoglobina, ¿ya? Por saturación arterial de oxígeno 95, ¿no es cierto? Y eso es menos 0,014 por 10 de hemoglobina por 70, ¿no es cierto? Y ya, calculen eso, a ver cuándo sale. A ver, yo lo voy a calcular también. A ver cuánto sale. ...250 mililitros por minuto entre 0,014 por 10 por 95 menos lo mismo, 0.014 La fórmula del niño era. La altura era 140. Así, no se olviden en vez de usar 70 y 95, recuerden que es porcentaje. Entonces sería 0.95, 0.70. Es porcentaje, ¿no es cierto? Ya sale. Aquí me sale. 0,036. Ya, 250 entre 0,035. Su gasto cardíaco del paciente es 7,14 litros por minuto. ¿No es cierto? ¿No es cierto? 250 entre esto sale 7,14 litros por minuto. O sea, su gasto cardíaco es normal. Paciente sano. ¿Qué pasa si yo a la fórmula, en vez de 70, le pongo 40? No le voy a pedir que usted lo haga. El gasto cardíaco baja a 3.2. A 3.2. En vez de 70 a 40. En conclusión, otra vez con la doctora de acá. Le pregunté lo mismo, pero no le voy a preguntar. Le voy a hacer simplemente regresar a lo que hablamos. Respiro. Entra 95%. Es enviado por un corazón al cuerpo, da la vuelta, pero solo regresa 40. ¿Qué pasó? O se consumió mucho, o el corazón tiene tan poca fuerza que por eso llegó poquito. 10. Excelente, doctora, tienes un punto más en el parcial. O la hemoglobina está baja. Excelente. Y un confusor es hemoglobina baja en esta fórmula. Excelente, ¿no? Muy bien. Entonces, ya prácticamente son hemodinamistas, inclusive algunos residentes ya les pueden ganar ustedes en este tipo de aspectos, ¿no? Si ustedes le colocan un catéter venoso central y satura bien tu paciente, está saturando normal, satura 95 a 100, ya, pero tiene síntomas cardíacos, está con frialdad generalizada, está azul, le falta el aire, la presión arterial está bajita, orina poco, signos de hipoperfusión, y saca una muestra de gases arteriales, que justamente tú demuestras, le tomas una plaquita radiográfica y la puntita está acá, justamente en la aurícula, entrada de la aurícula con la vena cava superior, ¿no? Y la saturación venosa, siendo la saturación arterial 100%, 95%, está en 50, shock cardiogénico, de frente, ¿no es cierto? Shock cardiogénico. Pero ¿qué tal si está elevado y a pesar de todo el paciente está hipotenso? Otro tipo de shock. Por ejemplo, esta infección, shock séptico. Está con infección, shock séptico. Está le han colocado un medicamento al cual era alérgico y se ha chocado. Shock anafiláctico.
Es un paciente que ha recibido un trauma vértebro-medular, shock medulogénico. ¿Ven lo sencillo que es esto? Simplemente ya de toda esta parafernalia pueden deducir que se le coloca un catéter venoso central y sacan una muestra de sangre venosa que justamente la puntita está en la entrada de la aurícula derecha con vena cava superior y la saturación está menor de 70, ya pueden sospechar de que hay insuficiencia cardíaca ya en shock séptico, que es el estadio más grave de la enfermedad. Eso pregunta de la exposición de hoy día viene en, se va a tomar examen ahora y también el segundo parcial, porque por alguna razón el sílabus coloca shock como última clase del curso del año y coloca insuficiencia cardíaca como esta clase, pese a que son lo mismo, solo que diferentes intensidades del mismo espectro de enfermedad, en realidad, ¿no? Como pueden ver, esto en realidad es súper didáctico. Ya continuamos. Bueno, continuamos. Sí. Este aplicativo está en su Android. No sé si lo tendrán en iPhone. Entran a su App Store. Entran a su App Store, por favor, entran a su App Store. Y ponen Calc. O QX Calc, pero es QX Medic se llama. QX Medic, y se llama Calculate by QX Medic. ¿Lo ven? Es este logotipo que está arriba, ¿sí? ¿Sí? Descárguenlo. Calculate by QX Medic. Y tiene ese logotipo. Es ese logotipo que está ahí. Se llama Calculate by QX Medic. QX Medic. O QXMD. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo descargaron y lo instalaron? Ya lo tienen, ya. A mí me sale con otro logo. Con ese, yo no. Calculate by QXMD. Ya, y tiene esa imagen. ¿Y seguro que no es otro logo, doctor? No, está bien. Muéstrala a tu compañera. Ese. Ah, ya, entonces. Han cambiado de logo, ya. Pero tiene una calculadora en medio de la Q. No está cambiado. Sí. Ya, ábrelo. Este no. Este. Ya, tiene una calculadora cambiada en la imagen. ¿Ya lo tienen? Y la mayoría lo tienen, ¿cierto? Si no, a su compañero al costado, ya, dice COVID-19 como en rojito, ¿no es cierto? Cuando lo abren. Ábralo. Es que no se descarga. Ya, descárguelo. A su compañero al costado si es que no lo encuentra. Es una Q con una calculadora de dibujito adentro. ¿Ya? ¿Ya lo tienen abierto? ¿Lo abren, por favor? ¿Sí? Ya, a ver, ábralo. ¿Muestra? No, todavía ni van ni en eso. Ya, que vaya descargando. Ya, vamos a ir avanzando. A ver. Esto de acá. Muy bien. Esto de acá, no se asuste. Esta es la entrega de oxígeno de O2 delivery, no se olviden delivery. Es igual a gasto cardíaco por toda esta parafernalia que es la entrega de oxígeno que hay en la sangre, ¿no? El gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Siguiente. El volumen sistólico depende de qué cosa, de la precarga, la contractilidad y la poscarga. ¿Qué es la precarga? ¿Qué es la precarga, doctora? Antes de la expulsión del corazón, ¿no es cierto? Es todo el volumen de llenado hasta el final del llenado. Es toda la sangre que está preparada para ser emitida o expulsada a través de la aorta, ¿no es cierto? La contractilidad es la fuerza que tiene el corazón para poder contraerse. Y la poscarga es lo que queda. Y que es una resistencia en realidad, porque el corazón tiene que vencer en la poscarga para poder expulsar.
poder expulsar la sangre sin obstáculos. Ya se abrió. Ya. Entonces, lo primero que entra cuando entran dice COVID-19, ¿cierto? A ver. Ah, sí, ya se puede. No, no sé si. Inicia sesión. Ah, ya. Inicia sesión y vaya entregando por mientras. Ya. No lo puedes jugar, ¿no? Yo, poquito, no quieres. La precarga, chicos, la precarga depende de Última fecha. qué enfermedades, hemorragia, deshidratación, tercer espacio, taponamiento cardíaco, neumotor de tradición, shock anafiláctico, shock séptico. Contractilidad es puro shock cardiogénico. Entonces, acá el gasto cardíaco está disminuido. Y en la de arriba el gasto cardíaco está conservado o aumentado para tratar de compensar. Y lo demás está alterado. ¿Ya? La poscarga es shock séptico, anafiláctico, neurogénico. Que es la resistencia vascular sistémica que está disminuida. Una vasodilatación. Vasodilatación patológica. Estos son medicamentos. La noradrenalina se utiliza en todos los tipos de shock porque tiene tanto efecto como alfa como beta y produce aumento de ambos. Te mejora el gasto cardíaco un poquito, pero más te mejora la resistencia vascular sistémica. Entonces se usa como medicamento de elección de inicio para todo tipo de shock. Pero si tu paciente tiene shock cardiogénico, lo ideal es darle dobutamina, porque te aumenta el gasto cardíaco y te disminuye la resistencia vascular sistémica, vasodilata y aumenta la fuerza de contractibilidad del corazón, hace que el corazón trabaje mejor, porque hay menos resistencia en contra de la lucha del corazón para emitir sangre y tiene más fuerza el corazón para latir mejor. Entonces en el shock cardiogénico se utiliza esto y en los demás shock, donde la resistencia vascular sistémica está disminuida, está vasodilatada, noradrenalina. En el shock anafiláctico se usa adrenalina. ¿Cierto? Muy sencillo. No Siguiente. sale en rojo. No sale en rojo. Sí, sabemos. ¿Dónde? Principio de Frank Starling. Sí. Ya, doctor, ya salió. Por especialidad. Ya le salió. No, espera, no, ahorita le digo. ¿A quién le salió? ¿Ya le salió? A mí también, pero todavía no. Ya, hay una barra de búsqueda, ¿no es cierto, doctora? Ya. Arriba. Sí. Arriba hay una barrita de búsqueda donde usted escribe. Tienen que escribir esto. FIC. Sí. Ah, ya. FIC. Ahí está. Ya, vamos a escribir FIC. Ah, COVID. Ah, sí, está ya. Ya, FIC cardíaco. A ver, ¿te salió? Fit, madre. Sí, ponlo. No, ya. Fit. Sí. Acá. No, no. Lo que tú quieras. Aquí. Ya, y escriben FIC. Y ahí te sale. Caso clínico. Paciente varón, hipertenso, diabético. ¿Salió? No. Doc, no sale. ¿Ah? Pero ahí ya le salió. FIC. A ver. No, es. Ay, ¿verdad? Sí. A ver, entra. ¿Por qué no te sale a ti? ¿Y a mí por qué me sale? Volumen al final de la diástole que estrecha el ventrículo a sus dimensiones geométricas máximas antes de la sístole. Silencio. Doctor, Silencio. tenemos otra clase. ¿Podemos Sí. salir? Sí. Y ya. Solo esto antes de que se retire. Esto de acá. O tomen la foto en todo caso. Porque luego Ah, es no, un sí. problema, por si acaso. Ya. De ahí ya vamos a terminar en realidad. Que como les digo, lo vamos a extender a dos sesiones. Esto de acá es la capacidad elástica que tiene el corazón para poder llenarse de sangre y poder emitir gasto cardíaco, porque depende del volumen sistólico, ¿no es cierto? Mientras más se llena el corazón, más precarga, más estiramiento ventricular, mayor
volumen sistólico va a emitir y por ende mayor gasto cardíaco. Ya, este mecanismo de Frank-Starling lo han visto en fisiología, ¿no es cierto? Es muy importante. Mientras más se llenan y se estiran los ventrículos, más sangre bombean a la circulación mayor. Nada más, solo es eso. ¿Ya? Ya. ¿Listo? ¿Pueden ir avanzando? Ya terminaron. 6 y 15 dijeron, ¿no? 4 y 15. Faltan 15 minutos, ¿cierto? Ya, igual, ya por eso. No, porque esta clase lo voy a extender a 2 sesiones. Como les comenté al principio, ¿ya? Doctor, una consulta. Sí. Cuando usted hablaba de la fórmula